Grabar. Muy buenas tardes, amados y engreídos estudiantes. Vamos a empezar la clase y como hemos mencionado, si hubiera una pregunta, ustedes me la hacen en cualquier momento, no hay problema. Bien, perdón, Jonathan, era sobre la grabación, ¿no? Sí. Correcto, muchas gracias. Bien, decía, el lunes estuvimos tratando de desarrollar una explicación para que usted comprenda cómo así llegamos a un punto álgido, no tan sencillo, que requiere esfuerzo, cuando abordamos un fenómeno, un problema, un sistema, un objeto complejo, muy complejo. Esta es la parte que hemos mencionado en la que estamos tratando de tener claro a qué le llamamos enfoque de sistemas. Es decir, usted cuando alguien le dice, usted tiene enfoque de sistemas, o le pregunte qué cosa es el enfoque de sistemas, ya podrá decir algo más de lo que antes le dijeron, que es mirar un fenómeno determinado, un problema determinado, o formular una propuesta determinada, tomando en cuenta todos los aspectos relacionados. Vamos a ir más allá, describiéndolo como si fuera un sistema y aplicando en su estudio, en su análisis, en su estudio, los principios de sistemas. ¿Correcto? En una primera capa, un sistema en general, que siempre son complejos, pero también hay una manera de abordar aplicando principios de la complejidad a los sistemas. No, usted sabe eso. Ya no puede usted caer en la situación de decir que el enfoque del sistema es simple y llanamente mirar las cosas holísticamente. ¿Correcto? ¿Está bien? Lo holístico es esa idea clara que yo veo las cosas enteras, en forma entera. Y acá voy a volver a repetir, para que el alumno Christopher preste atención. Deje de hacer lo que está haciendo y me preste atención. Christopher. Es para todos, pero en especial para ti. Entonces, ¿qué cosa es la mirada holística? Christopher, ¿qué cosa es mirar holísticamente algo? Verlo más como un todo y las relaciones que tienen cada una de las componentes de lo que se está analizando, sus relaciones y ver sus interacciones, no enfocarnos solo en una sola cosa. Ya, muy bien. Pero es muy importante que esa perspectiva de holístico caiga en la expresión las cosas, todos los aspectos relacionados, actuando de manera viva, de manera viva. Es decir, no es que yo considero todo, sino todo actuando, activándose. ¿Correcto? Christopher, yo puedo decirle a mi hija, yo quiero estudiar el pollo. ¿Tú crees que me puedas conseguir un pollo entero para analizarlo, estudiarlo? Entonces se va al mercado y compra un pollo. Y la casera le dice, lo quiere con patas, lo quiere con uñas, con pico. No, sí, sí, le va a decir ella, porque mi papá quiere un pollo entero. ¿Correcto? Entonces me trae y yo me molesto, le digo, no se entendió que es holístico. Sí, efectivamente tiene todas las partes y están ahí, las observo. Las podría considerar así. Pero está muerto el pollo. Está muerto. Yo no puedo estudiar el pollo en forma holística. Muerto el pollo, cortado el pollo. Sí, desplumado el pollo. Eso ya no es una visión holística. Y ciertas personas que se llegan al tema de sistemas a veces equivocadamente creen que meramente
tener todas las partes ahí, independientes, desconectadas, inactivas. No es, eso no es visión holística. Visión holística cuando veo las cosas enteras y vivas, o sea, activas en el ámbito donde se deben desenvolver. ¿Correcto? No hay que quincearse, ¿eh? Si yo quiero estudiar el científico clásico le va a retirar sus anteojos, si usted tiene anteojos, se va a sentar ahí, le va a inyectar algo para que no sienta mucho dolor, va a coger una espátula, le va a abrir con unas cosas ahí los párpados, va a meter la espátula, va a retirar el globo ocular, lo va a retirar y con una tijera va a cortar los nervios y todo lo que sujeta el ojo, y el ojo lo va a depositar en una bandeja de acero quirúrgico, ¿no? Ustedes han visto, y lo va a llevar luego bajo el microscopio y con sus bisturí y pinzas va a partir el ojo en cada capa, y va a estudiar esta capa, tiene esto, el otro, le va a poner algún líquido para verificar si qué contenido tiene, y va a hacer el estudio, el clásico va a estudiar el ojo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo va a estudiar, va a sacar conclusiones interesantes respecto a lo que el ojo contiene físicamente, qué partes tiene, etcétera. ¿Sí o no? ¿No? Pero en ese acto del enfoque clásico, por supuesto, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo nosotros como sistemas diríamos, cómo cuestionaríamos eso? Walter, ¿qué dirías tú? Decir. Que en ese acto el ojo pierde el aspecto más importante de él, su característica más valiosa. El poder ver, o sea, se refiere que cuando se extrae llega a perder esa capacidad que tenía el ojo antes. Si el ojo yo lo extraigo de donde está para querer estudiarlo en forma completa, es decir, estoy generando una situación que me va a limitar el entendimiento de las características más importantes de él, ¿sí o no? Entonces, cuando hablamos de holístico, estamos diciendo que vas a ver el ojo ahí, donde está. Holístico, entonces, cuando dicen holístico, está bien la respuesta que me dieron sobre que están considerando todas las cosas y las relaciones que hay en él, pero en vivo, ¿no? Activo, en funcionamiento. Lo que a nosotros nos interesa como sistemas, el sistema, el funcionamiento del sistema. Solamente la consideración de las partes. No, esto tiene que ser. Ya, no se deben olvidar de esto, no del ejemplo, sino de la idea de qué cosa es una perspectiva, una visión, una consideración, un entendimiento holístico. ¿Ya? Y cuando así lo corrijan a quien lo quiera darles otra idea, se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí, de la manera como les estoy explicando eso. A mí me interesa que usted entienda de qué se trata. Muy bien, entonces, pero lo holístico es solamente un aspecto. Para poder darle una calificación de enfoque en sistemas, yo debo haber articulado eso desde el punto de vista del marco conceptual de lo que es un sistema. Y debo haber aplicado los diferentes principios, los 4 principios del enfoque en sistemas, y luego si es demasiado complejo y nos exigen que tengamos una idea mucho más profunda de esa complejidad, utilizamos los principios de los sistemas complejos. Muy bien. También mencionamos la vez pasada cuál es el propósito, no, me corrigen si
del enfoque de la ingeniería de sistemas, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué nos ayuda? Y también les expliqué cómo un sistema se va desarrollando y evolucionando en el tiempo. Esta caracterización, o las características de los sistemas, solemos utilizar cuando construimos un sistema y queremos que evolucione, vaya mejorando en el tiempo. Pero si hay sistemas naturales, sistemas que se dan, pasan de la etapa de estabilidad a una etapa de adaptabilidad, a otra, y luego de esa etapa de adaptabilidad se migran a una condición de eficiencia, que se llama eficiencia sistémica, y terminan mostrando esta característica importante que es la sinergia. Lo hemos explicado, ¿no? Lo hemos explicado la vez pasada, ¿no? Corrígeme, Jonathan. ¿Estás? Sí, Explicamos esto, hasta acá hemos llegado, ¿no? sí, Muy bien. Esto es muy importante, porque hemos dicho que estabilizar un sistema no es cosa fácil, no es chancay de 20, no es una cosa que se puede hacer de manera rápida y fácil, no. Estabilizar un sistema es la cosa más complicada que existe, bien complicado, y requiere mucho esfuerzo, mucho recurso. Y hemos dicho que pasar a tener o a desarrollar capacidad adaptativa también requiere esfuerzo, no tanto como estabilizar, porque sobre la base de la estabilización es que yo puedo efectivamente, si tengo un grado de estabilidad, paso a desarrollar mi capacidad adaptativa. Si el equipo está conformado, sabemos cómo juega, los entreno, estabilizo el equipo, recién ese equipo puede, frente a tal o cual contrario, desenvolverse de acuerdo a ello. O sea, se adapta, porque saben dominar, ya dominan las condiciones internas, es decir, eso se llama estabilidad. ¿Correcto? Y si son capaces de actuar adaptándose circunstancias, lluvia, tipo de estadio, ¿no? La gente decía ahí, jugar en la Bombonera va a ser difícil para la Alianza, ¿no? Sí, efectivamente. Yo estaba ahí físicamente, yo estaba ahí. Yo visitó Buenos Aires y, pucha, que iba a conocer ese estadio, me invitaron, dicho sea de paso, y pararse en esa tribuna, o sea, en los partidos nadie se sienta, como acá en nuestro estadio. Todo el partido están parados, saltando, miércoles. Si tú no estás acostumbrado al ruido, a esa vibración que se da, te asustas, ¿eh? Es una cosa. Y el que está en medio del estadio siente ese ¿cómo se dice? Ese latido, esa sensación, esos gritos, es horrible. Pero el equipo estaba en la capacidad de adaptarse a ese medio. Si un sistema tiene capacidad adaptativa, es decir, maneja sus condiciones y las condiciones de su medio, es que va a poder ya pensar cómo hacerlo mejor. Eso se llama eficiencia, cómo aprovechar mejor las capacidades, los recursos, las relaciones que tiene. Se pasa a un nivel de desarrollo de la capacidad de la eficiencia, esa característica de eficiencia. Que cuando uno tiene una capacidad adaptativa, ya resulta más sencillo. Es sencillo pasar ahí. Pequeño esfuerzo. Y cuando ya estás en ese ámbito de eficiencia, no es que vas a procurar, ojo, no, vas a generar, va a surgir, en el sistema dice, va a emerger, dice, la sinergia, que es una característica que nace sin esfuerzo alguno. Se produce porque tu nivel de eficiencia estás tratando de utilizarlo. Y ¡pop! Aparecen cosas nuevas, aparecen cosas brillantes, más de lo que tú te hubieras imaginado, o de aquello que jamás te imaginaste.
porque lograste un funcionamiento sinérgico, así se le llama, sinergia. Es decir, estabilidad, un gran esfuerzo, sudor y lágrimas, gran inversión, sinergia, ningún esfuerzo. Pero parece que transitar esa. Y miren, esta condición de desarrollo de características de sistemas se va a lo largo de toda la vida de un sistema y en cada etapa de su vida. Cuando usted, ¿cómo así usted tuvo vida? A ver, Rilo, ¿qué pasó? ¿Cómo así usted pudo tener vida? ¿Qué pasó? ¿Está, Rilo? Sí está, Rilo. ¿Me has escuchado o no? ¿Me has escuchado la pregunta, Rilo? No, Yaren, no, Yaren, Rilo. No te escucho, Yaren. Nada. Ya, bueno. A ver, Ray. ¿Cómo así? Buenas tardes, profesor. Bueno, uno nace por Nace, no, gracias a, no o nace. sea, He dicho, ¿cómo así tuviste vida? bueno, por el acto reproductivo de mis padres. Lo has dicho muy elegantemente, yo pensé que ibas a usar una jerga. Pero bueno, está acto reproductivo, es la palabra. No coito, coito también es palabra, ¿sí o no? Tuvieron relaciones sexuales, agradablemente, asustadamente, no sé. Son muchas circunstancias que no puede pasar. Pero es ahí donde se produce la vida, ¿sí o no? ¿Qué se junta? ¿Qué es lo que se junta? No me digas peine y vagina, no me digas eso. Se junta óvulo y espermatozoide, ¿sí o no? Sí. ¿Correcto? Sí. En ese momento que el espermatozoide fecunda el óvulo, se produce algo. ¿Qué es lo primero que surge? ¿Qué cosa es? ¿A qué se le llama esa conjunción? ¿Cómo se le llama? Gameto, si mal no recuerdo. Cigoto. Cigoto, exacto, sí. Cigoto. Es un cigoto. Es un renacuajo, ¿no? Es, digamos, el sinónimo. Algo casi que no tiene mucha forma. Es un cigoto que transita en el ámbito donde está tratando de ubicarse y encontrar el lugar más apropiado para la sobrevivencia. El cigoto es una etapa, pero apenas se da esa combinación, ahí el cigoto tiene que estabilizarse. En términos de esa conjunción, como también en términos de ubicación, de temperatura y todas las condiciones, se tiene que estabilizar. Una vez que se estabiliza, se adapta al medio. Una vez que se adapta, ya desarrolla esa etapa de una manera adecuada, logrando cierta eficiencia, ya va produciendo las cosas adicionales que aparecen, en la que ya está muy cómodo, chévere el cigoto. Pero la etapa del cigoto termina, ¿sí o no? Termina esa etapa. ¿A qué etapa se pasa, Alex? ¿A qué etapa se pasa? Después de ser cigoto. Esto es un curso de biología. Esto es un curso de biología. Embrión ya. Correcto. Se pasa la etapa embrionaria. Es verdad. De cigoto a embrión. El embrión sigue siendo, así como se dice, la base de algo. La base de algo, ¿sí o no? Entonces, ya está estabilizado, tranquilo, pero ¡pum! Se pasa una nueva etapa. Tiene que haber cambios drásticos, fuertes, donde van a ponerse los aspectos más fundamentales, la base fundamental de aquellas características biológicas del ser humano. En el embrión está, ¿sí o no? Ahora existe la cirugía embrionaria, el estudio embrionario, porque ya se sabe que ahí ya está marcado si tienes algún problema, podrías tener algún problema en el embrión. Ustedes saben ya el tratamiento embrionario, ¿no? Para tempranamente resolver labio leporino, cualquier cosa, un montón de cosas.
el embrión. Entonces, cuando pasa de cigoto a embrión, es una condición nueva. Cuando ya está cómodo el embrión, el cigoto, caray, pasa, surge este asunto y nuevamente tiene que articularse, logrando una estabilidad. El embrión tiene que estabilizarse, porque si no se estabiliza como embrión, no prospera la vida. Requiere que el embrión llegue a primera estabilidad y luego se vaya adaptando embrionariamente con las condiciones, características, los elementos que juntan los diferentes aspectos embrionarios para generar un efecto de eficiencia potencial hacia adelante y luego tener la sinergia suficiente para ir, digamos, ofrecer ya el inicio de otra etapa. Cuando ya está totalmente estabilizado, totalmente produciendo sinérgicamente cosas, se pasa a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa, Yaren? ¿Ya recuperaste la capacidad de hablar? Profe, ahora sí se me escucha, disculpe. Pero no soy profesor, docente, ingeniero, Profesor, abuelo, todo eso me puede decir. Y a ver, aquí etapa sí, se, disculpe, ingeniero. etapa se pasa. Si no mal recuerdo, es la etapa fetal. Correcto. Pucha, que ustedes son unos capos, ¿se acuerdan? Son entró la única. Exacto. Se pasa la etapa fetal y te conviertes en un feto. De embrión a feto. Claro que es feo, ¿no? El feto es feo, ¿no? Por eso cuando te insultan, eres un feto, te dicen, amiga, ese es el insulto que he recibido tantas veces, porque uno es feo, fetal. ¿Y ya el feto qué cosa es? Ya está constituyendo una personalidad física con características humanoides, ¿sí o no? O humanas, ¿no? Y claro, para pasar de la etapa anterior a esa, la etapa anterior, embrionariamente hablando, se llega a un estado bien agradable, bien tranquilo, pero de pronto se rompe esa película que rodea al embrión y ¡pam! Tiene que desarrollarse porque hay que estirar, va creciendo una parte, la otra parte, ¿no? En fin, se rompe esa textura que tiene alrededor para poder ir creciendo. Claro, encogido, ¿no? Se habla del estado fetal, cuando está uno recogido de tal manera, es una característica, pero ahí va desarrollándose. Y eso, ¿no? Tiene que estabilizarse, desarrollar capacidad adaptativa, y ya desarrollar la eficiencia y la sinergia que tiene que ver con la aparición de otras cosas que, digamos, como embrión se te entrega, aparecen otras cosas. Bien. ¿Y a qué estado se llega? Se llega al estado, se llega ingrávido, ¿no? El estado ingrávido. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? ¿Estado ingrávido? Es decir, el feto en un momento determinado está en la temperatura más exquisita, más deliciosa, más agradable que cualquier ser humano desearía estar. No tiene ni frío ni calor, ¿correcto? La mamá puede tener frío o calor, pero el feto no lo tiene, ¿correcto? Es el estado ingrávido se le llama. Está como flotando en el espacio, está como flotando, no hace esfuerzo, no muerde, o sea, no hace ejercicio ni con la mandíbula, ni con el pie, con nada, ¿no? No usa la mano, ¿correcto? Está en la posición más cómoda, ¿sí? Temperatura, flujos alimentarios, ha llegado a ese estado sinérgico. Pero ¿qué pasa cuando llega ese momento del nacimiento? Pues sucede una cosa traumante.
Usted no ha vivido ni va a vivir, salvo cuando se muera, le va a suceder, excepción de la muerte, esta situación tan traumante. Ni siquiera cuando usted entró a la uni, para entrar a la uni, ha tenido este trauma del cambio de ambiente, de circunstancias, que tenga que depender de sí mismo, que tenga que desarrollar cualidades que antes no tenía, porque si no se muere. Eso le pasa cuando entra a la uni, pues sin duda alguna, ¿no? Pero no es igual como cuando usted nace. Es un impacto espectacular. Llega un mundo o frío o caliente que tiene que su cuerpo rapidito tratar de estabilizarse, temperatura, de una manera instintiva. Usted busca alimentarse con la boca, nunca lo he hecho antes, ¿sí o no? Nunca lo he hecho. Y entonces tiene que estabilizar. Es decir, en esa situación nueva, tiene que desarrollar ciertas actividades que no había hecho antes, y eso tiene que tener un grado de estabilidad. Y cuando ya usted ha logrado estabilizarse, en la etapa neonata se llama, la etapa neonata, usted ya tiene capacidad adaptativa ante la temperatura y las circunstancias que lo rodean, desarrolla una eficiencia, especialmente para la preservación de su vida, la sinergia, o tiene que cambiar de vida, porque pasa, pues, no sé, de infancia, no sé cómo se llama la siguiente etapa. Fíjense, ¿qué es lo que les quiero decir? Con el ejemplo humano, ¿ya? Que todo sistema tiene un ciclo de vida, pero es que está constituido por microciclos de vida. Todo sistema tiene un ciclo de vida y está constituido el ciclo de vida por microciclos de vida. ¿Está claro eso? Cada etapa, cada microciclo requiere el mismo proceso de desarrollo característico que se debe dar. Y en global, el sistema en general, en su totalidad, va a tener que desarrollar este proceso evolutivo característico, y jamás va a descansar, jamás va a descansar de no hacerlo. ¿Está claro? Si está claro, sigo adelante. La ciencia de sistemas tuvo una aparición, pues, en el siglo XVIII posiblemente, pero tiene antecedentes desde la Edad Media, y la preocupación desde que hay uso de razón, ¿no? De la articulación, tiene sus antecedentes muy largos en la historia, pero va a querer tener una forma ordenada de entendimiento usable en el siglo XIX, y ya en el XX más concretamente. Y eso de pensar la realidad como un sistema es una presunción que salieron de los biólogos, a los biólogos lo fueron. O sea, antes, mira, así, antes la idea era cualquier fenómeno, cualquier situación, separar lo que contenía en partes y querer entender en la esencia material del mismo. Por eso el enfoque científico clásico es profundamente mecanicista, positivista, materialista o fisicalista, como dirían algunos, ¿no? Sus principios son principios de la física, ¿no? A partir de las principales ideas y principios que Newton planteó, ¿sí? Así es la ciencia clásica, ¿sí o no? A ese entendimiento hubo una transformación brutal con la manera como se venía abordando en esta nueva ciencia. Tenemos otro principio. Lo newtoniano, la manera de mirar la realidad como Newton, fue fisicalista. O sea, tuvo otro inicio, otra necesidad.
ayudó, lógicamente, al progreso del conocimiento humano y de sus instrumentos, por supuesto, fantásticamente. Pero luego se dio un salto espectacular, especialmente el siglo pasado, ¿no? La primera mitad del siglo pasado fue algo espectacular, teniendo como punto más álgido las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, donde la ciencia, las tecnologías se impulsaron en virtud de esta dramática situación. O sea, la humanidad le tiró una patada con la punta del zapato al conocimiento humano, espectacularmente con esos episodios, ¿no? Y no hubo cambios, hubo nueva manera de entender. ¿En qué pasó? Llegó un momento en la que los científicos, los académicos, llegaron a pasar de la visión de la epistemología clásica a la nueva. Ya en un momento determinado hubo una sensación que una mirada de sistemas a las cosas era así de lógica, así de natural, así de obligatoria. Eso, así deberíamos ver la realidad, ¿ya? Pero eso se fue ganando poco a poco. Claro que en la uni, en la facultad misma, tenemos gente que no tiene una visión de sistemas, sigue teniendo los paradigmas, las reglas mentales de una visión de la ciencia clásica. Quieren experimentación, quieren laboratorizar todo, separar en partes. Todavía hay mucha gente que tiene una perspectiva que está alimentada, sustentada en la visión antigua, obsoleta del siglo antepasado, ¿no? La visión del sistema va a aparecer y va a ir ganando terreno en el pensamiento, en el mundo académico, y en algún momento llega a ser algo que va a tener un propósito ontológico y se va a universalizar como algo lógico. Si yo te observo a ti, te voy a observar como un sistema. Es lógico. ¿Sí o no? ¿No? O sea, ya nadie controversia. No, ¿por qué? Porque no, yo quiero mirar primero su ojito. Luego veré su naricita y luego deduciré algo. No, ya eso es una perspectiva totalmente anacrónica. Fue así de bueno en su momento, ¿ya? Aprovechó mucho para lo que se tenía que hacer en esa época, pero ya hemos evolucionado. Y ya la instauración del propósito ontológico de la perspectiva de sistemas está dada. Es decir, hoy en día, en nuestro ámbito cerrado, no hacia afuera, decimos hay que ser bien sonso para no pensar la realidad como sistema. Hay que ser bien sonso. Pero nosotros decimos eso. Cuando tratamos con otros, no le decimos eso, pero vamos a ofenderlo. Simplemente le decimos porque no lo vemos de esta otra manera. No le decimos eres un sonso. No use esa expresión. Piénsalo quizás, pero no lo use. O sea, hay que mirar las cosas tomando en consideración estos aspectos, describiendo de esta manera, aplicando ciertos principios. Dígalo. Pero no le diga que si están mirando queriendo separar individualmente las cosas, no diga usted, oiga, aguante, esta es una manera de pensar el siglo antepasado. No diga eso, lo va a ofender a la persona que trate de hacer esto. Pero ya sabemos que prontamente, no fue tanto el tiempo que pasó en que los científicos ya empezaron a pensar la realidad del punto de vista de sistemas, como tal, o sea, les nace naturalmente. Y es muy importante recordar el aporte de los científicos de sistemas, ¿no? Ese que está en la foto ahí es el famoso Kenneth Building, ¿ya? Un personaje espectacular. Me hubiera gustado conocerlo, porque hubiéramos compartido nuestra misma perspectiva cristiana, ¿ya?
él pertenecía a un movimiento cristiano muy interesante, muy bacán, que en el mundo cristiano admiramos, se hace referencia como una cosa espectacular, era un cuáquero. Los cuáqueros tenían una forma de vida muy linda, comunitaria. Ellos pretendían construir comunidades en las que las reglas del reino de los cielos pudieran hacerse más tangibles. Los cuáqueros, separándose lógicamente del mundo más pecaminoso, digamos, más tentador. Entonces se separaban, se hacían comunidades aparte, no tenían bares, no tenían lugares para, ¿no?, discotecas o cosas así. No había trago, en fin. O sí había cerveza, porque tomar cerveza no es un pecado. Una bebida de ese tipo no, pero emborracharse sí. Pero además, así eran comunidad. Es decir, construían una relación muy fuerte, unida, de personas con buenos sentimientos, con deseo de colaborar, de cooperar, de ayudar a otros. Eso incentivaban, desde muy niños incentivaban eso. Y entonces, cuando ya crecían los niños, de una forma natural, no se sentían limitados a ayudar a alguien, de solidarizarse ante las cosas. Por eso la experiencia de los cuáqueros tiene una marca histórica en la vida, en la historia del protestantismo, del cristianismo protestante, fantástico, ¿ya? Porque fue un ejemplo. Por supuesto que no sobrevivieron, hay todavía comunidades cuáqueras, ¿ah?, en Estados Unidos. Son un esfuerzo, pero difícil de mantener en el tiempo que la modernidad les va ganando a los chicos, pues, ¿no? A los más chibolos no se pueden apartar del acercamiento a la modernidad. El mundo digital y lo que puedes acceder a través de un aparato digital, pucha, que te pone de cara a esas cosas lindas y bellas que circulan por ahí, ¿sí o no? Entonces, para los cuáqueros, conforme avanzaba la modernidad, se iban, digamos, perdiendo toda esa perspectiva que ellos tenían. Sí, pues, o sea, y algunas comunidades fueron radicales en cortar todo vínculo. Si ustedes iban a comunidades cuáqueras, de repente veían que nadie tenía celulares, no tenían televisor, porque ahí el pecado pasan el fin de semana en cantidad, ¿no? En fin, como fuere, Kenneth Billings era un cuáquero. Pero más que un cuáquero, era un científico en el campo de la economía fantástico. Se asocia con Keynes Maynard. ¿Han escuchado de Keynes Maynard? ¿Alguno de ustedes? ¿Quién es Keynes Maynard? Pueden googlear si quieren. Es uno de los economistas más prominentes en los Estados Unidos, pero el entendimiento de la economía global más moderna que ha habido, Keynes Maynard. Él es un contemporáneo de Keynes, y además la gente que ha leído a Billings considera que hay una asociación muy clara entre las ideas de Keynes y Maynard. En el sentido de tener un entendimiento amplio, general, global, en el rol que articula la actividad privada y la actividad del Estado. Es decir, las perspectivas de sistemas. Keynes, por supuesto, que es un clásico del capitalismo moderno, es un clásico del capitalismo moderno, pues, así como Adam Smith, en fin, todos esos autores que ustedes seguramente conocen de Bacurreta. Pero acá, Keynes muy conocido en ese ambiente. Y su trabajo fue espectacular para dar un entendimiento de que la economía en el mundo tiene reglas distintas, pero que las vinculan. Así como hemos estado hablando, lo que está haciendo ¿cómo se llama? Trump, ¿no? Están tomando políticas que van a afectar, va a influir en lo que sucede en el mundo, ¿no? Está subiendo los aranceles, eso va a generar un efecto de encarecimiento de productos que llegan del extranjero a Estados Unidos, va a generar todo un tema que va a fortalecer su economía, por supuesto, sus productores, que van a poder vender dentro de Estados Unidos al precio que ellos quieren, y
Pero ¿qué va a pasar con el resto del mundo? Ahorita la gente de ADEX, de la Asociación de Exportadores del Perú, se están reuniendo porque tienen que establecer coordinadamente políticas para contrarrestar el hecho que no van a poder exportar fácilmente a Estados Unidos. Otros mercados, otras condiciones. Cuando se va a otro mercado que no sea americano, cambian las reglas. ¿Ustedes se han tomado Coca-Cola? ¿Quién no ha tomado una Coca-Cola? No levanta la mano a nadie. Todos han tomado Coca-Cola. Pero han tomado la Coca-Cola peruana, ¿sí o no? La peruana. O alguien ha tomado la Coca-Cola tailandesa. ¿Alguien ha probado la Coca-Cola tailandesa? No. La que se vende en Oriente, en Arabia, por ahí, ¿no? En Irak, en Irán, ¿han tomado una Coca-Cola iraní? No. Bien. Lo que deben saber es que no sabe igual. Las Coca-Colas que en cada vez tienen un sabor distinto. Porque la actitud del gusto al paladar cambia de un lugar a otro. Nuestra Coca-Cola es bastante, ¿cómo se dice? Tiene bastante gas, está bien gasificada y además tiene bastante dulce, tiene azúcar. Salvo que se compre usted una light, ¿no? Ahora han tomado la política de bajar el nivel de azúcar de las gaseosas. Pero siempre más azucarada que la de estos otros países que estoy mencionando. Si usted se toma una tailandesa, pensando que va a tomar una cola como la nuestra, de repente al tomar la gaseosa, hace un gesto y lo arroja, diciendo, que esto está salado. Siente como si estuviera salado. No, es agradable, pero para el paladar de ellos. Y entonces el que vende Coca-Cola no es una Coca-Cola igual acá que allá. Si ustedes se van, estoy en Estados Unidos tantas veces, tomó la Coca-Cola, me gusta la Coca-Cola allá, pero sin embargo no tiene tanto azúcar como acá. Acá hay cualquier cantidad, porque nosotros somos dulceros, ¿sí o no? ¿Somos dulceros? Sí. Una comida, ¿no? Un lomo saltado, una comida cualquiera, sino que no daríamos porque nos sirvan un dulce, ¿no? Unos picarones, un picaroncito calentito. ¿Y qué cosas le echan al picarón para que sea agradable? ¿Qué le echan? ¿Qué cosa es eso? Echan caca, es dulce de chancaca. Imagínense, lo que tiene más sacarosa que cualquier otro, pero nos encanta, hasta nos chupamos los dedos, ¿sí o no? Yo me chupo los dedos. Y se traga usted 3 o 4 así empapadito, ¿ah? O sea, somos dulceros. Entonces nos gustan las cosas dulces. Entonces el que nos quiere vender algo va a tratar de que tenga un buen dulzor. Si usted se va a Inglaterra, ¿alguno de ustedes ya viajó a Inglaterra? ¿Algún lugar de Inglaterra? No. Ya lo va a hacer, no se preocupe, ya lo va a hacer. Pero tiene que pasar este curso, ¿eh? Si no pasa este curso, no llega usted a Inglaterra. Pero si pasa el curso, yo le aseguro que algún día va a estar en Inglaterra. Y cuando esté en Inglaterra, busque un inglés. Bueno, si va a Inglaterra, tiene que aprender el inglés, ¿no? En todo caso, con señas, hágase amistad de un inglés y usted diga, le vamos a tomar un té o un café. Los ingleses no le echan azúcar a sus bebidas, a la leche, al té, no le echan azúcar. No lo soportan. No lo soportan. Si usted le invita un té y le echa azuquita para que se sienta bien, usted lo rechaza. Lo rechaza. Horrible. Yo no consumo mucho azúcar. Nosotros hemos consumido 100 veces más el azúcar que ellos. Porque ese es su gusto. Segunda Guerra Mundial. El problema que hubo en Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que acostumbrarse a alimentarse eliminando ciertos productos que eran muy escasos. Y generaciones posteriores quedaron con esa costumbre. Yo tengo familiares ingleses, escoceses,
Ah, o sea, porque mis sobrinos se han casado con gente de ese lugar. Y efectivamente. Bueno, pero esas condiciones diferentes hacen ver que cuando exportamos tenemos que considerar costumbres, actitudes, gustos, preferencias diferentes. Entonces, cuando Trump sube los aranceles, el efecto que hay tiene una cadena, ¿sí o no? Bien amplia y compleja. Ese entendimiento de la realidad económica es la propuesta de Kenny Burling. Claro que Kenny Burling, por ser, digamos, un cristiano protestante evangélico muy especial, muchas de sus obras son obras que invitan a que la economía se soporte en el interés de satisfacer a la comunidad, a la colectividad. Usa mucho la expresión que el que produce, el que invierte, el empresario, tiene una actitud de amor. Usa la palabra amor repetida veces. Se parece cursi, pero así es. Debe amar a las personas y lo que hace debe estar marcado por un sentido de satisfacción de necesidades en base a ese amor que siente por el prójimo. Esa es mucho su literatura, pero en general, más allá de eso, está el tema del mundo general de la economía y los vínculos, la relación, que hay que entenderlo. Luego, cuando un país o una industria toma una medida de transformación, tiene que pensar que ello puede tener una implicancia, un impacto en el mundo, en otros seres humanos. Enfoque de sistemas. Ashby. Ustedes han escuchado de Ashby, ¿no? ¿Quién no ha escuchado? Levanta la mano que no ha escuchado de Ashby. Ross Ashby. Todos conocen a Ashby, ¿sí? ¿Por qué se le conoce más, Alex, a Ashby? O sea, como googlean al toque ustedes, caray. Ashby es un discípulo de Bertalanffy. Es un discípulo de Bertalanffy. Aprende las cosas del sistema de Bertalanffy. No sé si es un neurólogo o biólogo neurológico, pero su tema es el campo de la neurología. Es fantástico. Usted sabe que es el que se escribe, se resalta de haber cuestionado al maestro, de haber cuestionado a Bertalanffy en su manera de entender la realidad. Ashby es conocido por muchas cosas. Uno, porque él sienta la base de lo que se llama la cibernética organizacional, que luego Stafford va a utilizar y con el que se va no suele volver famoso. Va a generar toda una línea de desarrollo de entendimiento organizacional espectacular. Ashby le da la base. Pero Ashby tuvo una relación muy dinámica con Bertalanffy. Y entonces Ashby cuestionó a Bertalanffy por la falta de pruebas estadísticas para, digamos, sustentar sus conclusiones de Bertalanffy. Pero también lo cuestionó por la manera como entendía la realidad, porque siendo biólogo, Bertalanffy, él tenía un método inductivo experimental, digamos, experimental inductivo. Pero Ashby le decía, pero no puede ser, que se parte de la particularidad a lo general. El momento del sistema debe ser de lo general a lo particular. Debe ser deductivo, no inductivo. Y el planteamiento del abordamiento de sistemas desde el punto de vista deductivo era de Ashby, mientras que la manera de pensar totalmente distinta y contraria de Bertalanffy, el padre de la ciencia de sistemas, era inductivo. Dos puntos de vista distintos, entonces Ashby cuestionó. El primero, la solidez de sus conclusiones en base a la falta de datos estadísticos, y en segundo lugar, su enfoque epistemológico, de verdad, no, nada menos. Y Bertalanffy, maestro, tomaba de buena gana
de buena manera las críticas que le hacía Ashby, sus preguntas fregadas, sus preguntas fastidiosas. Lo tomaba bien, porque la objeción que hacía Ashby no estaba sustentada en algo tonto, no era una tontería, tenía lógica, tenía una base clara. Sin embargo, fíjense, su propuesta tiene que ver con una articulación. Ashby saca las conclusiones del símil que se debe dar en las diferentes capas de complejidad biológica hacia la organización de aspectos que le dan a la organización condiciones de viabilidad. Ese es su aporte quizás más importante. Pero también podemos decir que hay complementariedad en el enfoque de sistemas por ello, porque al final esta discusión, si inductivo-deductivo, va a eliminarse esa discusión. Ambas son formas de abordar la realidad, la misma realidad. Ambas son dos maneras distintas de la misma realidad. Y la conclusión que sacan los científicos de sistemas es que ambas hay que hacer. Tienes que abordar la realidad desde el punto de vista de la particularidad, poco a poco, ¿no? Sacando conclusiones generales, y también debes partir de lo general, de la visión completa, holística, y bajar a la particularidad. Ambas cosas. Ashby, von Neumann, ya han leído, por supuesto, que les he dicho, ya repetido, que leer mi columna en la publicación en la revista oficial de la FIS, ¿no? La revista digital. ¿Han leído el último número? Levanten la mano los que han leído el último número de la revista oficial. El número 8, artículo 8. A ver, ¿quién ha leído? Pucha, que ustedes son malos. Los jalo ahora, cada tonto lo voy a jalar, pues no leen mi artículo. Tienen que leer mi artículo, ¿por qué? Porque ustedes tienen al final que hacer un trabajo en el que tienen que hacer un artículo también, en el formato que yo hago. Así que no hay una obligación, pero ustedes se olvidan, otra vez, por favor, lean mis artículos. El último tiene que ver con la vida, porque he tomado en consideración justamente la pérdida de mi hijo, que me ha golpeado duro, pero de eso yo desarrollo la idea de que estamos involucrados en el mundo, nos involucramos, somos parte de algo y se desarrolla cosas con lo que hacemos. Hay pensadores como Minsky, muchos científicos consideran que el ser humano no debe involucrarse, no se debe conectar, debe mantenerse frío y distante de la realidad, de las personas, de las ideas, porque así, de esa manera, tiene su propia responsabilidad, sus propias condiciones de satisfacción personal. Mientras que cuando se involucra, ya el fracaso de otros también es tu fracaso, los logros de otros también el tuyo. Esa es una idea, entonces hay controverso. Lean mi artículo. Ya, si quieren hacer una crítica, un comentario la próxima semana. Bien, decía Neumann. En uno de los artículos que he escrito hablado sobre Neumann, el gran Neumann. Lo ascribimos a la ciencia de sistemas por su propuesta epistemológica. Yo debo hacer ahora una referencia directa a uno de sus artículos, de sus publicaciones, en un tratado muy interesante, muy importante, que es el de que él va a desarrollar para una conferencia, el primer encuentro mundial de la ciencia de la computación. Me invitan a él porque su aporte es bien fantástico, el aporte de él es toda la arquitectura
que debe constituir un computador. Hasta el día de hoy, esa definición arquitectural es válida. No ha sido cambiada, no ha sido mejorada, modificada. Toda computadora que usted tenga, se dice, es de arquitectura von Neumann. Neumann es así de grande, es así de famoso, así de gigantesco. Von Neumann. Y entonces von Neumann lo invitan, pues lógicamente un personaje muy famoso, pues. Y entonces lo invitan, por como lo invitan a tantas conferencias, lo invitan a este evento importante, con el pesimismo de que no va a ir, pues porque no solía ir, porque muchachos, lo invitan en tantos lugares, no iba, pero fue. A mí me dice que no pudo dar el discurso, se fue. Otros dicen que sí lo dio. Pero como fuera quedó pues el tratado, el escrito, en ese tratado dice cosas interesantes, que yo se los tengo que leer ahora, te los tengo que comentar, para que quede claro, porque alguna gente piensa que Neumann no es la gente de sistemas. En esa época, claro, no es ingeniero de sistemas, era matemático, era un matemático. Pero las ideas que él propone están perfectamente encajadas, alineadas, y además construyen la manera como hay que pensar la realidad desde el punto de vista de sistemas. Entonces, ya, un segundo. Fíjense. Esta es una publicación que la saca Alianza Editorial recopilando una serie de escritos, de publicaciones, constituyendo un tratado muy importante de la ciencia de la computación. ¿Ya? Y la van a llamar Perspectivas de la Revolución de los Computadores. Así se va a llamar esta publicación. Y hay una serie de cosas, pero una de esas cosas que se publica en este tratado es el discurso que queda publicado de von Neumann, ¿ya? Ahí me invitan a hablar, escuchen bien, dice el título, Teoría General y Lógica de los Autómatas, que fue publicado, se llegó a conocer el año 1951, que es el momento del surgimiento, el origen de la computación, ¿ya? Y eso, el encuentro mundial, el primer encuentro mundial más importante de la ciencia de la computación. Voy a leer para que ustedes vean cuál es el entendimiento que tiene Neumann respecto a la manera como entender la realidad. Presten atención, y si no entienden me interrumpo. Dice así, él empieza de esta manera, John von Neumann. Suplico su indulgencia por aparecer aquí, en ese evento, ya que soy un intruso en la mayoría de los campos que forman parte del tema de esta conferencia. ¿Por qué no pertenece al campo de la computación? Está en otro mundo. Aporta a él, pero está en otro campo él. O sea, bomba atómica, energía atómica, está en el campo de las teorías, digamos, ¿cómo le llaman esto? De las competencias. Entra en muchos campos, ¿ya? Pero como matemático. Su campo es la matemática. Incluso en el área en el que tengo alguna experiencia, el de la lógica y la de las estructuras de los autómatas, mi competencia está casi por completo relacionada con un solo aspecto, el aspecto matemático. Es un tipo
que habla así de una manera bastante humilde, ¿no? Pero ese lenguaje de humildad expresa una grandeza fantástica. La utilidad de lo que voy a decir, si hay alguna, quedará, por tanto, limitada a esto. Puedo darles un panorama del enfoque matemático de estos problemas y prepararles para las experiencias que tendrán cuando entren en su más íntimo contacto con los otros matemáticos. Esto debe orientarles respecto a las ideas y a las posiciones que pueden encontrar después. Espero tener un dictamen del modus operandi, la manera como se debe llevar adelante, cómo se debe actuar, el modus operandi, y la clasificación que voy a emplear. Creo que necesito instrucciones, ¿no? Conocimiento en el área que limita nuestros campos más de lo que ustedes piensan, y espero recibir sus críticas. Listo. Yo he escrito un artículo sobre lo que él dice. Bueno, consideraciones preliminares. Es lo que él, en el centro mismo de esta introducción, dice, ¿no? Escuchen bien, si no lo entienden, me dice, así lo titulo. Esta consideración preliminar se titula así: dicotomía del problema. 2 puntos. Dicotomía del problema, 2 puntos. Naturaleza de los elementos, coma, discusión axiomática de su síntesis. Naturaleza de los elementos. Lo que acá, cuando dice elementos, debería verse, la traducción debería decir naturaleza de los aspectos elementales, o de los elementos que constituye algo. Algo lo dividimos en elementos, ¿ya? En partes. Entonces, naturaleza de los elementos, de lo elemental de la realidad. Eso es lo que está diciendo en ese punto. Coma, discusión axiomática de su síntesis. ¿Qué cosa es la síntesis? ¿Qué cosa significa síntesis? Ray. No está. Ray se me fue. A ver. Alex. Un resumen. No. También tiene una sección de resumen, pero síntesis es cuando tú mezclas diferentes componentes de algo, no juntas y lo mezclas. Lo que sale es una síntesis, ¿correcto? El proceso de síntesis es la conjugación de varios componentes para sacar un producto distinto. ¿Ya? Esa es una de las excepciones del lenguaje. Entonces acá lo que dice, naturaleza de la parte de los aspectos elementales y discusión axiomática de su síntesis, es decir, cuando estos elementos están mezclados y están actuando entre ellos. ¿Ya? Eso lo está queriendo decir en esta expresión. Y cuando dice discusión axiomática es porque cuando las cosas están actuando de conjuntamente, yo hago una deducción en base a lo que se ve, a lo que se expresa. Y yo asumo principios ya establecidos para que eso se produzca. Por eso se dice discusión axiomática. Es decir, sobre los axiomas que explican un fenómeno completo, la síntesis. ¿Ya? Bueno, dice así, al comparar los organismos vivientes y en particular ese organismo tan complicado, el sistema central nervioso del hombre, con los autómatas artificiales, suele surgir la siguiente limitación, dice Nuno. Los sistemas naturales son de enorme complejidad y es necesario, evidentemente, subdividir el problema que ellos representan en varias partes, como lo hacen, dice, varias partes, como lo hacen los individuos, lo están escuchando en esa conferencia. Es decir, la ciencia clásica dividía la realidad, dada su complejidad, su enorme complejidad,
en partes. Ese es el enfoque clásico de la ciencia clásica, ¿correcto? Eso es lo que dice. Un método de subdivisión particularmente importante, significativo en el presente contexto, es este. Los organismos pueden considerarse como compuestos de partes, unidades elementales, que hasta cierto punto son independientes, que es lo que suponía siempre el científico clásico, ¿no? Separar en partes y decir que cada uno tiene una condición propia e independiente, ¿no? Por tanto, en esta medida podemos contemplar como primera parte del problema la estructura y funcionamiento de dichas unidades elementales de forma individual, cada uno en sí mismo. Haciendo esto, separando todo, estudiamos y establecemos las características estructurales de cada componente o de cada parte. La segunda parte del problema, dice Newman, consiste en comprender cómo estos, perdón, no sé si está dentro, ya, cómo estos elementos están organizados de manera total o como un todo, y cómo el funcionamiento de ese todo se expresa en términos de esos elementos. Ese es el problema. Yo puedo estudiar por partes, está bien, pero luego mi problema va a ser cómo, habiendo estudiado cada parte, los articulo para poder comprender y entender el todo. No hay forma. No hay forma. La primera parte del problema es actualmente la predominante en la fisiología. En esa época la fisiología era una de las ciencias más articuladoras de todos, pero que clásicamente hacían esto. Eso es lo que hacían. Está íntimamente relacionada con los capítulos más difíciles de la química orgánica y de la fisicoquímica. Y sin duda puede ser ayudada en gran parte de la mecánica cuántica. Es decir, acá lo que dice Kennedy, que a esta forma de entender posiblemente le puede ayudar la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, para poder complementar, porque la yuca es cómo, habiendo entendido cada parte, esas ideas que has obtenido de entendimiento de cada parte te van a ayudar a entender el funcionamiento del todo, ¿no? Muy bien. No estoy, dice, muy calificado para hablar sobre ella, sobre mecánica cuántica. Y no es de esta parte de la que voy a tratar aquí, en la conferencia que él tenía que hacer. Luego dice, la segunda parte, por el contrario, la segunda parte es la síntesis, ¿ah? La segunda parte es la que probablemente atrae a los que, como nosotros, tenemos la formación y los gustos de un matemático o de un pensador lógico, Con esta actitud, les debo decir que me voy a inclinar a retirar la primera parte del problema porque no me gusta, porque no lleva a nada, mediante el proceso de axiomas y a concentrarnos sobre la segunda, es decir, la síntesis. En este tratado, Newman va a decir algo fenomenal. Los científicos de la época, frente a situaciones muy complejas, sentían que era mejor separar las cosas por las partes. Su gran problema es que para entender el todo era bien tranca, bien difícil e imposible reunir esas conclusiones de cada parte para poder deducir aquello que le correspondía al funcionamiento del todo. Y lo que él dice, que como una persona inteligente, como matemático y lógico, es decir, como alguien que razona, él va a retirar de su quehacer de pensamiento, ir por esa vía, sino ir por la vía de la síntesis, de mirar el todo, más allá
de cada elemento, del funcionamiento total, de la síntesis. Entonces, Newman es un personaje, Newman es un personaje de un nivel espectacular. Sus aportes son por diferentes. Lean mis artículos, ahí estoy haciendo referencia a él. Wigner es otro personaje grande, el padre de la cibernética. Y él tiene en su libro, va a introducir también, lo leería, su gran lamento por la manera como los científicos clásicos, los científicos clásicos, no tuvieron claridad en entender cosas más importantes porque separaban las cosas, dejando brechas muy grandes entre una especialidad y otra, porque la ciencia clásica tendió a especializarse, a superespecializarse, ¿no? Y todos estos aportes y más, o sea, estoy refiriéndome a un grupo no más pequeñito, todos ellos lograron a través de sus escritos, de sus mensajes y de lo que hacían, constituir un cuerpo científico. Ese cuerpo científico se le va a llamar ciencia de sistemas, que fue aceptada como tal, considerada como tal, el año 1950 en el evento mundial de científicos. La teoría de sistemas pasó a ser ciencia de sistemas. Y luego hay que recordar que el año 54 va a aparecer esta famosa Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, inicialmente se llama así, que la va a formar Bertalanffy, el padre de la ciencia de sistemas, Björding, el matemático Rapoport, otro matemático, el de teoría de redes, el fisiólogo Ralph Waldo Gerard, que justamente en esa época la fisiología era una de las ciencias de los campos más interesantes. O sea, era de aquellos científicos que juntaban una serie de conocimientos para saber por qué esto se comporta de esta manera, por qué esto es de esta forma. Fisiólogo. Pero relacionándolo a su contexto y a su entorno donde está. Entonces la fisiología tenía mucha relevancia y un personaje gigantesco también muy reconocido es Ralph Gerard, ¿no? Cuando murió, escucha que fue un impacto muy grande, digamos, que llevó a que muchas organizaciones del mundo hicieran homenajes a este tipo. Actualmente, lo que era la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, actualmente se denomina Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas, ¿no? Están ahí los grandes científicos. Usted, si desea, puede vincularse. Hace tiempo los estudiantes, un grupo de estudiantes que les interesaba meterse a esto, por lo que están informados, formaron un pequeño grupo que se llamó la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, no era grupo, Sección Perú, Sección UNI. O sea, un grupo de la UNI que se vincularon, establecieron comunicación y les llegaban las publicaciones y ellos se dijeron, nosotros somos IEEE UNI. Y a mí me pidieron que los apoyara. Yo dictaba conferencias, yo reunía y conversaba con ellos, y ellos organizaban actividades, pues invitamos a otros del extranjero vía Skype, y se hacía conferencias y se daba un diploma. Y yo hasta ahora tengo los diplomas ahí, esperando que se reinicie, porque esa generación acabó y se fue, ya no se volvió a intentar formar un capítulo de estudiantes que se vincularan a la IEEE, sección pues UNI, ¿no? Y acá cobra gran importancia en esta conjunción y en esta ya articulación, en esta fuerza que va a tener la ciencia de sistemas,
el padre de la ciencia del sistema Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy propone, y además difunde, por supuesto, publica una llamada teoría de los sistemas generales. Así se llamaba originalmente. Que luego se va a constituir en la teoría general de sistemas cuando ya esta es reconocida como una teoría general. Porque antes no era una teoría, era una teoría que se aplicaba solamente a los sistemas generales. Es decir, era una teoría para, digamos, aplicarla a una conjunción de ideas. Abstractamente hablando, sistemas en general. Pero ya no. Luego, prontamente, será una teoría general, pero para todo tipo de sistemas, en cualquier nivel. Y él le da una forma, pues, conceptual, y ordena, organiza y desarrolla y propone un enfoque, una filosofía y una ciencia para este ámbito, ¿no? Vamos adelantando, vamos adelantando. La teoría general, ¿qué es la teoría general de sistemas? Ustedes están leyendo, creo, el libro todavía no lo leen, ¿no? No se olviden que hay un test. No, hay 3 test de la teoría general, no sé cuándo viene. Bueno. No, perdón, acá hay un error, disculpen un ratito, está mal escrito esto. El siglo pasado lo vi, pero no lo corregí. Espera un segundito. Ya. Presentamos. Aquí. Y compartimos. Ya. Desde los 30 y posiblemente hasta los 50, es un largo trajinar que se va a dar en la constitución, la articulación de las ideas de sistemas, ¿ya? Que surgen de diferentes autores, pero que luego von Bertalanffy se emprende. Lógicamente, desde su ámbito, él es un biólogo. Entonces, desde la biología va a desarrollar una serie de ideas y de principios que se va a construir al final un proyecto epistemológico. Es una manera nueva de entender la realidad. Pero es un proyecto epistemológico, una nueva manera de entender la realidad integradora. Pero no hay que olvidar que proviene, surge, se desarrolla en el ámbito de una biología organísmica. Es redundante, pero es que la biología que ve la realidad articuladamente como algo que funciona organímicamente, ¿ya? Y a esta se le va a llamar ahora, se le reconoce como teoría general de sistemas. Algunos países se van a publicar tratados y lo van a referir a eso como teoría general de los sistemas. Es una teoría general de sistemas o de los sistemas, como quieran ustedes. Bueno, ¿qué dice Bertalanffy? Bertalanffy mismo dice esto, ojo. La teoría general de sistemas es una teoría lógico-matemática, lógica matemática que se propone formular y derivar aquellos principios que se aplican a todos los sistemas. Para él, esa es la teoría general de sistemas. Es una teoría lógico-matemática de la que se formula o se deriva, se sacan principios generales, ¿no? Que se aplican a todos los sistemas. Bueno, entonces, con la búsqueda y la articulación de la teoría de sistemas, va a suceder que vamos a ir por diferentes rumbos tratando de apoyar diferente manera de entender la realidad, diferentes áreas del conocimiento, armonizados, como dice ahí, articulados con esta teoría, que ha juntado cosas que
se han descubierto en diferentes ámbitos. Y a partir de eso, de ese esfuerzo, de esa propuesta, se dieron los cambios más importantes en el pensamiento científico moderno del siglo pasado e inicio de este siglo, ¿no? Es decir, las ideas que están plasmadas, articuladas en la teoría general del sistema, son en realidad aspectos y consideraciones que han iluminado la nueva ciencia. Bueno, se afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas significativamente en términos de sus componentes o de los elementos, como dice von Neumann, ¿no? De cada componente por separado. Como dice von Neumann, coinciden en ese sentido, lógicamente, ambas ideas, ¿no? La comprensión de los sistemas solamente se presenta adecuadamente, apropiadamente, correctamente, lógicamente, obviamente, cuando se estudian en forma entera, en funcionamiento, involucrando todas las interdependencias. Que lo ha dicho, como han escuchado, en otra forma, más enredada, más en su lenguaje von Neumann, ¿sí o no? En un dilema, en una dicotomía entre la naturaleza elemental como la explicación axiológica, axiomática de la síntesis, ¿no? La misma expresión. Es mejor, o sea, ese dilema se resuelve, porque yo opto de mirar la realidad como una síntesis, en forma entera, en funcionamiento, ¿no? El pollo entero, el pollo vivo, el pollo en granja. Así. Y que involucra una comprensión, una claridad en todas las interdependencias que se pueden presentar en esa perspectiva. Y termino esta clase con enfatizando en estas tres premisas que Bertalanffy expone. No son las únicas, o sea, ojo, sino que en algún momento alguien le pregunta y expresa de esta manera, se escribe eso. La TGS se fundamenta en tres premisas básicas, la teoría general del sistema. Uno, los sistemas existen siempre dentro de otros sistemas. Principio de subsidiariedad, ¿sí o no? Siempre hay algo más. Los sistemas forman parte de otro sistema. Segundo, los sistemas son abiertos, interactúan, se caracterizan por procesos que se van a dar permanentemente de intercambio con el medio. Un intercambio, se dice infinito entre comillas, pero en todo el ciclo de vida de un sistema está en permanente interacción con el medio, en un intercambio permanente, constante. Y la otra premisa es que las funciones de un sistema dependen de la estructura. Sus características dependen de cómo se ha estructurado el sistema, cómo está estructurado el sistema. Y esta estructura depende de la relación que tiene el sistema con el entorno. O sea, el entorno es mandatorio, porque de esa manera el sistema se ordena, se arquitectura, se estructura para poder responder a lo que hay que hacer en el entorno, ¿no? Y esto le da sus características, sus funciones. ¿Está claro? Está, ya. Entonces, yo no sé si ustedes ahí tienen alguna pregunta. Estoy tratando de explicar, lógicamente, si, ¿cómo se llama? Christopher se amanece, en fin, se dio el tono ayer, lo que sea, no ha descansado bien, no va a estar tan concentrado, va a estar soñoliento toda la clase, ¿sí o no? Cualquiera. Mira, yo te recomiendo, Christopher, pedirle a tu familia, en fin, con quien vives, que se compren en cantidades manzana. Tú sabes que la manzana tiene vitamina B, ¿no? Complejo B. Ayuda al funcionamiento neurocerebral. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso hacía mi mamá. Cuando yo estudiaba, me ponía en un platito siempre una manzana. Yo le comía y decía, papá, no tengo, estoy concentrado. No te lo dejo ni más, si quieres una vez, si no, no. Y sucede que siempre aparecía mi mamá otra vez, yo me había comido la manzana.
de manera automática. Me dejaba otra manzana. No, si quieres, no, pero, ay, Amaya, me he comido, pero así sin pensar, ya, no importa. Y así me hacía comer manzana mi madre. Yo estaba concentrado estudiando. ¿Por qué? Automáticamente, bueno, no sé si a ustedes les pasa, cuando están estudiando quieren comer algo, se quieren levantar, quieren hacer la pichi, se quieren recostar o mirar a la calle, no sé, llamar a la chica, en fin, se nos ocurre hacer cosas y nos distraemos. Yo tuve que aprender a concentrarme y una de esas fue comer. Pero me di cuenta, y luego ya con mis estudios supe que la manzana tiene componentes muy fuertes para el desarrollo de la vitamina B, el complejo B2, que ayuda al sistema neurocerebral. Claro que si no duermes bien, completo, de repente te acabas de casar, porque yo cuando recién me casé, los primeros meses de este año, estaba con sueño todo el resto, estaba con sueño, porque no dormía, no es que no dormía bien, sí dormía bien, pero hacía mucho esfuerzo por la noche, entonces tenía el mismo sueño que te da a ti. Pero yo recomiendo comer manzana. Créanme, para todo tipo de ejercicio mental, cerebral, la manzana es buen producto. Yo recomiendo a la gente de Dynamic System, es un requisito, yo los desapruebo, si no, me demuestran que toman un poco de leche en el día y durante el día por lo menos una manzana, si no están jalados. ¿Por qué? Porque eso produce capacidad neurocerebral. Y ustedes lo que tienen que hacer es, en el caso de ustedes no, este curso no es para gente inteligente, ¿eh? Este es para gente bien bruta. El curso de dinámica sí es para gente inteligente. Pero este no, esto es para bien brutos. Es decir, no necesitas inteligencia. En esto, entendimiento, concentración, atender. Por eso estoy recomendando a Christopher ver la forma como descansa y cómo se come su manzanita para que le ayude a fortalecer su sistema neurológico. Lo veo flaco, de repente falta más nutrición, quién sabe, está débil. Quién sabe, ¿no? Me avisa para hacer una recomendación a la universidad, a ver si hay un bono de alimentación, porque ahí se come recontra bien en la U. Bien, preguntas. Bueno, para soltarlo a Christopher. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bien, chicos. Entonces, nos encontramos la próxima semana. Cualquier asunto, a través del delegado no se olvide. Muy buenas tardes.